Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama El Huachicol del PRIAN. El anuncio de la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal fue tomada por la oposición como una victoria para ellos. La pregunta que se hace esta columna es ¿cómo hicieron para que algo en lo que están metidos los prianistas hasta el tuétano, la corrupción fiscal, las factureras y el huachicol, acabara siendo usada como un arma de propaganda contra Morena? Primero veamos sus argumentos. La cuenta alterna de Acosta Naranjo y los reintegros de lo que fue el PRD dice en X: el huachicol fiscal financió las campañas electorales de Morena. Así nomás, sin ni siquiera una prueba. Pero perdón, sí tienen una prueba. Una nota de algo llamado Código Magenta de enero de este año. Hay que decir que el director de esto se llama Ramón Alberto Garza, un empresario de Monterrey. Este personaje, que se hizo famoso hace un año por decir en un programa de radio que la 4T estaba siendo asesorada desde Italia por alguien llamado Francisco Gramsci. Bueno, este personaje es el director, pero la fuente de que Morena se financió con huachicol fiscal es la traída y llevada Jocelyn Hernández, una infortunada mujer que fue mencionada como testigo contra López Obrador, Américo Villarreal de Tamaulipas y Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, por Anabel Hernández, que hace poco fue declarada periodista de ficción por un tribunal. La pobre de Jocelyn quería un trabajo, fue a una cena y ahí la grabaron. Luego editaron la grabación y le hicieron pasar por fuente de primera mano porque Jocelyn había trabajado en 2019 en la Secretaría de Bienestar. Fui víctima de un montaje, dijo después Jocelyn, en el mismo programa de radio donde se reveló la asesoría desde Italia de Francisco Gramsci. En fin, que todo eso ocurrió a principios de este año con una grabación editada del 2023. A esta la acompañaba el último intento fallido de Francisco, ese sí Francisco, pero no Gramsci, sino Cabeza de Vaca, de ensuciar la elección en Tamaulipas, donde al final ganó Américo Villarreal. Ese fracaso fueron unos cables en un inglés más falso que el de Peña Nieto, que el reportero del Universal, Héctor de Mauleón, dio por buenos y que hasta el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, llamó falsos. Eso fue a mediados de 2022. Pero ahora vuelven estas historias, ya desmentidas por embajadores, tribunales, las supuestas testigas, pero esta vez con el respaldo muy importante del partido que desapareció por falta de votos, el PRD, que ahora quiere resurgir bajo el membrete de Somos MX, de Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa. Lo hacen con igual descaro que desde 2020, protegiendo a los verdaderos huachicoleros denunciados incluso en Estados Unidos, como es el caso de Cabeza de Vaca, quien llegó a encabezar las listas de plurinominales del PAN. Dice la cuenta alterna de Somos MX, llamada Galileos. Desde 2019, Francisco García Cabeza de Vaca actuó y denunció el huachicol fiscal y a cambio AMLO y su gobierno emprendieron una feroz campaña y estrategia legal en su contra. Nomás le faltó decir no nos callaremos. Pero la investigación judicial por huachicol fiscal apunta precisamente hacia Cabeza de Vaca. El grupo Burgos, propiedad de Jorge García, un empresario de Reynosa, Tamaulipas, fue el proveedor de diésel y gasolina durante toda la gobernatura de Cabeza de Vaca. Está acusada esta empresa de venta de hidrocarburo ilegal. El otro panista connotado es Ernesto Rufo, primer gobernador del PAN en Baja California. Tiene una empresa inmobiliaria llamada Ingemar que de repente, en 2019, empezó a importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel con un permiso extendido por la desaparecida Comisión Reguladora de Energía, la CRE,
Sí, la misma que controlaban las eléctricas españolas, francesas e italianas, aunque ahí no se mencionaba a Francisco Gramsci. Otro de los argumentos que se usa por la oposición contra el gobierno de Andrés Manuel es que los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina de ese sexenio, están implicados. Los esposos de las hijas de tu hermano son para la oposición una relación familiar bien estrecha y entonces acusan al almirante Ojeda de encubrimiento y complicidad. Pero esta mentira, a la que ya de por sí le faltaba parentesco, se vio enturbiada por el dato que dio el fiscal general de que fue el propio almirante Ojeda el que denunció hace 2 años esa red de huachicol fiscal. Lo que le resta ahora a la oposición es acusar a Ojeda de malvado tío político. El huachicol marítimo fue combatido durante el sexenio de López Obrador, a diferencia del de Peña Nieto y Felipe Calderón, como veremos más tarde. De hecho, el 16 de noviembre de 2020, mientras todos estábamos sumidos en la pandemia, se dio a conocer que 25 funcionarios federales y estatales de Campeche, Tabasco y Veracruz habían sido acusados de huachicol en el mar. Entre ellos el delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco y un vicecoordinador en Villahermosa, por un huachicol que implicó a 2 barcos, el Imiloa y el Winchester. Habían sido detenidos por la Fiscalía General en flagrancia, es decir, en el acto de suministrar el diésel robado a Pemex en enero de 2019 en Coatzacoalcos. El Winchester era de la empresa Hornbeck Offshore Services, una compañía de Galveston, Texas. El Imiloa era propiedad del cártel de los Zetas. También en esa misma zona, entre Tamaulipas y Texas, en Altamira, pero también en Ensenada, Baja California, se asentó el llamado por la prensa Señor de los Buques, el conocido como Mr. Brown en Texas, Roberto Blanco Cantú. Blanco Cantú, dueño de Mefra Fletes, está prófugo porque el gobierno de Andrés Manuel lo persiguió por estar vinculado al huachicol fiscal, es decir, engañar a la autoridad portuaria de que trae cualquier otro aceite, pero no hidrocarburos. La empresa de Blanco Cantú, que fue constituida con los nombres del personal de limpieza de su patrón en Guadalajara, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019. Las oficinas corporativas de Mefre en Garza García, Nuevo León, están ahora abandonadas y su dueño, como digo, prófugo de la justicia. Durante el gobierno de Andrés Manuel se descubrieron al menos 15 empresas fantasma que facturaban entre Mefra y otra compañía llamada Impulsora de Productos Sustentables, con sede también en Jalisco. Esta empresa, que le suministraba supuestamente turbocina a la empresa de aviones Interjet, era parte de Galem Energy de Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente priista, embargada en 2022 por el SAT por no pagar el impuesto sobre la renta. El 13 de julio de 2022, tanto la Profeco, el SAT, Pemex, así como la Secretaría de Marina hicieron el operativo contra las gasolineras y buques de Ciudad del Carmen, propiedad del grupo Imperial, y su distribuidora FUBA, por venta de gasolina robada. Se les rescindieron los contratos con Pemex y les clausuraron la toma clandestina. La investigación siguió hasta paraísos fiscales donde depositaban las ganancias de lo robado. Así que la persecución del huachicol fiscal por parte de Marina y otras instancias de los gobiernos de la 4T no es nueva, como quieren hacernos creer los propagandistas de la oposición. Su propósito es decir que con AMLO no se combatía porque existía una complicidad y ya dementes afirmar que así se financiaba Morena, que no es que necesite dinero después de ser el partido mayoritario de un sistema de partidos que se lleva miles de millones de pesos por parte del Estado. La idea, como siempre, es sembrar la duda a quienes no ven las mañaneras donde se anuncian estas acciones. Pero hablemos de la complicidad del PRIAN. El huachicol, como escribe Ana Lilia Pérez en su indispensable Pemex RIP, es un producto de la privatización del Pacto por México. Da 2 datos, Ana Lilia, escalofriantes.
Uno es el del sexenio del espurio, de Felipe Calderón, el otro de Enrique Peña Nieto. Calderón le compartió a los gobiernos estatales el mapa de los ductos de Pemex, como si se tratara de una monografía de la papelería. Algo que es de seguridad nacional acabó en manos de gobernadores tan honestos y probos como Fidel Herrera o Javier Duarte en Veracruz, Eugenio Hernández en Tamaulipas, Andrés Granier en Tabasco o Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El otro dato es sobre la presidencia de este último. Emilio Lozoya, como director de Pemex, manda a comprar 700 carro tanques en Houston, Texas, que nunca son entregados. Esto después de comprar la planta chatarra de fertilizantes, dividir en secciones a Pemex de tal forma que ya no coincidía lo que era extraído con lo vendido ni lo exportado. Después de permitir la importación de gasolinas, lo que abrió la puerta al huachicol fiscal, y abrir el mercado de gasolineras con 7 grupos que se repartieron el territorio nacional para no competir entre ellos. Pero hablemos de parientes consanguíneos, no políticos, del huachicol. Nada más, la hermana del secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, Luis Miranda Nava, vendía combustible robado en sus gasolineras en el Estado de México, según la nota del propio Reforma en septiembre de 2017. O el hermano de Pancho Colorado, quien fue encarcelado por lavar dinero en ranchos, carreras de caballos y compra de ejemplares pura sangre en Texas para lavar dinero del huachicol del cártel de la compañía, que fue candidato del PAN a diputado federal en 2009, apoyado por Josefina Vázquez Mota y Fidel Herrera, el PRIAN en acción. Por eso se explica el crecimiento del huachicol en todas sus vertientes en los sexenios del Espurio y de Peña Nieto. Veamos los datos. De Fox a Calderón, el robo de hidrocarburos aumentó 140%, hasta llegar a 14 millones de barriles supuestamente perdidos. Con Peña volvió a aumentar otro 153%, es decir, a 27 millones de barriles cuando llegó a la presidencia de la mano del PRD y el PRIAN, a 46 millones en 2018. Para cuando Andrés Manuel llega a la presidencia de México, el agujero para las finanzas públicas es de 147,000 millones de pesos. Si en 2011 se calculaban en 1,300 las tomas clandestinas en los ductos, para 2018 ya eran casi 15,000. Y es que antes de 2019, en que el Congreso reforma la Constitución, no eran delitos transportar, almacenar, comprar o vender hidrocarburos robados a Pemex. Pero, mientras eran detenidos por la Guardia Nacional, la Marina o el SAT a través de la Fiscalía, los jueces hacían de las suyas. De 1,600 personas presentadas en flagrancia, es decir, que estaban sacando gasolina o gas de los ductos, el 1% fue procesado penalmente. En el 2018, de 7,030 carpetas de investigación que presentó la Fiscalía, el 3% acabó en alguna condena. De Calderón a Peña Nieto, cada carpeta de investigación de este delito, que era solo robar el petróleo, tardó en promedio 7 años para ser resuelta. Los que vimos la mañanera del 13 de junio de 2023, quizás recordemos al subsecretario Luis Rodríguez Bucio relatando los casos de 3 jueces que habían liberado a huachicoleros detenidos en flagrancia. El primer caso que relató fue en una casa de la colonia Náhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que fue asegurada y donde se localizó un centro de almacenamiento de combustible robado. Pero el juez Arturo Medel Casquería decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño, alegando que no se acreditó si la toma clandestina se encontraba en el número 100 o en el número 100 bis, aun cuando, cito, se trataba del mismo predio y el dueño había aceptado que él mismo había cambiado el número a 100 bis. El asunto segundo que dijo fue en Hidalgo,
y se trataba de Ernesto N., alias el Tinajero, acusado de robo de combustible. Entre 2020 y 2023, Pemex le identificó 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 de la carretera Tuxpan-Tula, donde se ubica la ex hacienda de San Juan Hueyepán, propiedad del Tinajero. Se iniciaron 20 carpetas de investigación y se inhabilitó la toma clandestina que fue hallada con la ayuda de perros. Sin embargo, la jueza Gabriela Capetillo Piña, cito, no consideró válida esta detección de la toma. Es decir, lo liberó porque los perros no se usan para localizar el huachicol. La juez Verónica Gutiérrez Fuentes liberó al detenido. La Fiscalía General interpuso un recurso de revisión de esa sentencia, pero el Tribunal Colegiado de Apelación del 29 Circuito confirmó la resolución. El tercer caso que dijo Rodríguez Bucio aquella mañana fue en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El 30 de diciembre de ese año, Fernando N. fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara. Fue presentado ante el juez de control Edgar Alonso Ambriz Tiara, del Centro de Justicia Penal de Jalisco, por el delito de alteración de ductos. Sin embargo, el juez ordenó su libertad, pues a su parecer, la pala que usaba el inculpado, cito, no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina. Cuando le mostraron que también el detenido tenía en su poder un niple que se usa para extraer el combustible de los ductos, el juez preguntó, ¿y las pinzas? Cierro con este recordatorio porque de todas las intenciones detrás de la propaganda de la oposición para tratar de adjudicarle al gobierno de la 4T de lo que ellos son responsables, les falta decir que las 14 detenciones de marinos, empresarios y funcionarios públicos se dieron justo ahora, cuando ya contamos con un poder judicial electo y que una secretaría como la Marina entregó a sus integrantes al poder civil para ser investigados. Un pequeño detalle que se le pasó por alto a la oposición. Y otro también muy breve, que Antonio Gramsci no se llamaba Francisco y que murió en 1937. Gracias por escuchar.